Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de la vida y el legado de Joseph Stalin. Nacido como Yosef Vissarionovich Zhugashvili, en la pequeña ciudad de Gori, Georgia, que entonces formaba parte del Imperio Ruso, pocos habrían predicho que se convertiría en una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX. La vida de Stalin estuvo marcada por dificultades desde el principio. Su padre, un zapatero, y su madre, una criada, luchaban por llegar a fin de mes. Trágicamente, la madre de Stalin falleció cuando él era joven, dejándolo a él y a sus hermanos prácticamente solos en el mundo. A pesar de estos desafíos, Stalin era un estudiante brillante y dedicado. Su excelente desempeño en la escuela de la iglesia de Gori le valió una beca para el seminario espiritual de Tiflis, lo que amplió su compromiso de ampliar sus conocimientos y llevar una vida más allá de sus modestos orígenes. Fue durante su estancia en el seminario que Stalin se sintió cada vez más atraído por la política, influenciado por las actividades revolucionarias que giraban a su alrededor. Se involucró en el movimiento clandestino y alteró radicalmente sus pensamientos y creencias, comenzando así la transformación de Joseph al hombre que llegaríamos a conocer como Joseph Stalin. Después de una serie de enfrentamientos con la administración del seminario por sus actividades políticas, Stalin fue expulsado. Este acontecimiento lo hizo más decidido que nunca a dedicar su vida a la causa del marxismo y la lucha de la clase trabajadora. Adoptando el seudónimo de Stalin, que significa hombre de acero, pronto se convirtió en una figura clave en el partido bolchevique, sirviendo a la causa a través de varios roles importantes: agitador, propagandista y organizador. Este manto ardiente le valió el respeto y la admiración de sus pares, y la enemistad y el miedo de sus enemigos políticos. Tras la Revolución de Octubre de 1917, Stalin siguió desempeñando un papel fundamental en el incipiente gobierno soviético. Sus astutas maniobras políticas lo impulsaron a la cima del Partido Comunista, lo que finalmente condujo a la desaparición de Trotsky, su rival más formidable, y a la consolidación de su control del poder. Como líder indiscutible de la Unión Soviética, Stalin emprendió la transformación de su país, reemplazando la nueva política económica, NEP, uno de los primeros experimentos del capitalismo de Estado, con una colectivización forzada y una rápida industrialización. Diseñadas para reafirmar el poder del Partido Comunista, estas políticas causaron un inmenso sufrimiento entre el pueblo soviético, y provocaron la muerte de millones de personas. Con el aumento del poder, Stalin se volvió cada vez más autoritario, alimentando un culto a la personalidad y un gobierno totalitario. Bajo su liderazgo, la Unión Soviética se convirtió en una sociedad cerrada, estrictamente controlada y monitoreada por el Estado, lo que provocó oleadas de miedo y paranoia entre los ciudadanos soviéticos. El reinado de Stalin también estuvo marcado por purgas políticas y juicios espectáculo, llevados a cabo para eliminar a los enemigos percibidos y silenciar a los disidentes. La Gran Purga de 1936 a 1938 fue testigo de la detención y encarcelamiento de millones de personas, y de la ejecución o envío de miles a campos de trabajo conocidos como los gulags. A pesar de estas duras medidas, fue bajo el gobierno de Stalin que la Unión Soviética emergió como una superpotencia global. El Ejército Rojo jugó un papel fundamental en la derrota de la Alemania nazi en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial, afirmando el lugar de Stalin como uno de los tres grandes junto con Roosevelt y Churchill. El período de posguerra fue testigo de crecientes tensiones entre la Unión Soviética y las potencias occidentales. Esto culminó en el conflicto ideológico y político conocido como Guerra Fría, que arrojó una oscura sombra sobre las relaciones internacionales hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. En sus últimos años, la salud de Stalin empeoró cada vez más, hasta su muerte el 5 de marzo de 1953. Mientras algunos lamentaban su fallecimiento, la mayoría dio un suspiro colectivo de alivio, con la esperanza de que su muerte marcara una trayectoria más positiva para la Unión Soviética. La figura de Stalin sigue polarizando la opinión. Para algunos, fue un dictador despiadado que acabó con la oposición política y perpetuó un reinado de miedo. Para otros, fue el líder que transformó una nación atrasada en una formidable potencia mundial, aportando mejoras en alfabetización, salud e industria a los ciudadanos soviéticos. Un hombre que alguna vez fue un simple hijo de zapatero, y asumió el nombre de El Hombre de Acero, ascendió hasta convertirse en uno de los personajes más importantes del siglo XX. Stalin diseñó una transformación que vio a una sociedad alejarse de la autocracia zarista, y abrazar los principios de un Estado comunista. Era venerado, temido y, en ocasiones, visto a través de una lente distorsionada de culto a la personalidad. Desenredar las complejidades de su gobierno y legado continúa involucrando al mundo, asegurando que su nombre siga siendo un elemento fijo en el debate y el discurso históricos. Esta no es solo la historia de un hombre, esta es la historia de una época en la que los ideales y las acciones tenían profundas implicaciones globales. Esta es la historia de Joseph Stalin y la Unión Soviética, una historia cargada de esperanza, angustia y una lucha constante por el poder. Mirando hacia atrás, algunos pueden argumentar que el alto precio que los ciudadanos soviéticos pagaron por estas transformaciones era necesario, que eran un medio para lograr un fin.
Otros creen que las tácticas de Stalin, sus políticas de línea dura y su gobierno férreo no justifican los fines. Al considerar estos puntos de vista divergentes e intentar captar la complejidad de su gobierno y su impacto duradero, no olvidemos las numerosas vidas que fueron irreparablemente dañadas y perdidas durante la era de terror de Stalin. A pesar de su muerte, el legado de Joseph Stalin continúa dando forma a nuestro mundo y provocando debate. Su historia ha ofrecido lecciones vitales al mundo sobre el poder político, la dictadura y el precio pagado por los ciudadanos comunes durante periodos de extrema agitación política. En última instancia, ya sea que uno vea a Joseph Stalin como un dictador despiadado o como una figura que condujo a un país hacia el progreso, hay una verdad innegable. Su huella en el mundo y en el rumbo de la Unión Soviética es indeleble. Su vida y sus acciones sirven como un escalofriante recordatorio de las posibles consecuencias que se producen cuando el ansia de poder de un individuo no se controla. Para concluir, la historia de Joseph Stalin es tan compleja y trágica como esclarecedora y resuena con lecciones para el mundo actual. Es la historia de un líder transformacional, marcado tanto por momentos de progreso encomiable como por una tragedia profundamente preocupante. Los invitamos a continuar explorando esta narrativa multifacética, a aprender del pasado y a esforzarse por construir un futuro libre de prejuicios, miedo y violencia política. El mundo solo puede aprender de sus errores pasados, adaptarse y construir un mañana mejor. Ya seas un estudiante que estudia la historia de la Unión Soviética, un investigador que investiga la naturaleza de los regímenes autoritarios o simplemente un individuo interesado en aprender sobre figuras que han dado forma indeleble al siglo XX, la historia de Joseph Stalin ofrece una rica y convincente viaje hacia nuestro pasado, nuestro presente y nuestro posible futuro. La vida y el gobierno de Joseph Stalin están plagados de lecciones, algunas duras e inquietantes, otras inspiradoras e esclarecedoras. Es nuestra responsabilidad compartida extraer de estos relatos históricos la riqueza que ofrecen, preservar la memoria de quienes quedaron atrapados en sus rediles y luchar por una sociedad más inclusiva, libre y justa. Con eso, les imploramos que recuerden que el verdadero valor de estudiar figuras de la historia como Stalin no reside únicamente en comprender sus acciones. Consiste en utilizar ese conocimiento para fomentar un entorno donde los abusos de poder se vuelven cada vez más difíciles de perpetrar, y donde se respetan y defienden los derechos y libertades de cada persona, independientemente de su raza, credo o nacionalidad. Mientras cerramos el telón de esta exploración, esperamos que haya provocado tanto la introspección como el debate. Más que eso, esperamos que lo haya inspirado a asumir su papel en la historia colectiva de la humanidad, instándolo a tomar decisiones y acciones que ayudarán a doblar el arco de nuestra historia compartida hacia el progreso y la justicia. Así que aquí estamos al final de nuestro viaje. Desde los humildes comienzos de Stalin como niño rural georgiano hasta su ascenso como líder de voluntad férrea de la Unión Soviética, su vida es un testimonio del impacto monumental que un solo individuo puede tener en el curso de la historia. Mientras estudiamos la vida y la época de Joseph Stalin, recordamos que los ecos de su reinado continúan resonando en nuestro mundo actual. En términos de personajes históricos complejos, hay pocos tan instructivos, intrigantes y controvertidos como Joseph Stalin. Por lo tanto, al presentar nuestros respetos al reinado de terror de 30 años de Stalin, ofrecemos una invocación solemne para honrar los millones de vidas perdidas en la búsqueda del poder, y los exigentes peajes que la libertad y la dignidad humanas pueden pagar en manos de los déspotas. En la red de la historia colectiva de la humanidad, Stalin es un nudo tenso y doloroso que debemos trabajar continuamente para desenredar. Como comentó una vez el historiador David McCulloch, la historia es una guía de navegación en tiempos peligrosos. La historia es quiénes somos y por qué somos como somos. Si nosotros, como sociedad, queremos navegar por nuestro presente y futuro con una comprensión plena de nuestro pasado, debemos tener en cuenta ese nudo y extraer lecciones importantes de él. Entonces, al cerrar este capítulo de nuestra historia, la imagen duradera que conservamos de Joseph Stalin es la de un hombre cuya firme determinación y celo revolucionario dieron como resultado un desarrollo nacional increíble y una tragedia humana. En el equilibrio de estas narrativas en competencia, depende de nosotros y de las generaciones futuras trazar un rumbo que luche con los complejos legados de figuras como Stalin. De esta exploración se desprende claramente que el gobierno de Stalin fue un estudio tanto del avance como de la agonía. La convergencia de estas perspectivas resume la naturaleza multifacética del reinado de Stalin, un pozo de sufrimiento sin fondo, pero el impulso para un avance notable. Al finalizar este viaje, un viaje que nos ha llevado a través de la agitación de Rusia después de la Revolución de Octubre, los brutales experimentos de ingeniería social bajo el reinado de Stalin, y el largo y doloroso proceso de aceptar el pasado, se nos recuerda que los ecos del gobierno de Stalin todavía se pueden escuchar hoy. Si bien la presencia física de Stalin ha desaparecido hace mucho tiempo del escenario mundial, su espectro continúa proyectando una larga sombra y su influencia, ya sea positiva o negativa, sigue vívidamente viva. En nuestra historia humana colectiva, hay muchos capítulos de este tipo plagados de complejidad y ambigüedad moral. Sin embargo, con cada nuevo capítulo, obtenemos una comprensión más profunda de nuestra historia compartida y, con suerte, una visión más clara para un futuro más equitativo y armonioso.
Al estudiar la vida y el gobierno de Joseph Stalin, estamos dando un paso más hacia la reconciliación de nuestro pasado, y la construcción de un mundo mejor para las generaciones futuras. Muchas gracias. Esto fue Cuéntame Historia.